Muy buenas tardes a todos. Que Dios nos bendiga hoy con su palabra. Que Dios nos hable hoy. Y yo no sé si todos los que venimos aquí en este día o todos los que se conectan en este día, lo hacemos con la conciencia, o sea, lo hacemos conscientes de que lo que estudiamos hoy es la palabra de Dios y que Dios a través de su palabra hoy nos quiere hablar. A cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que están conectados. Es importante, hermanos, hermanas, amados todos, que estemos conscientes que Dios nos quiere hablar. Si no queremos que esta reunión pase como un rato en el que venimos a sentarnos a escuchar a un hombre, si no queremos que pase eso, tenemos que hacer conciencia y tenemos que venir conscientes de que Dios nos quiere hablar, para que lo que veamos en la Escritura hoy, lo tomes así, de esa forma, de esa manera. Dios me quiere hablar hoy, Dios me está hablando hoy a través de su palabra, y cuando terminemos, Dios habló hoy y me habló a mí. Somos muy dados a disiparnos. Si después de más de un año de estar estudiando la palabra de Dios en el Evangelio de Juan y las enseñanzas del Señor Jesús a través de Juan no han impactado nuestra vida, no han hecho que este año crezcamos en alguna área de nuestra vida, en algún aspecto de nuestro carácter, en alguna forma en nuestra espiritualidad, en nuestra madurez espiritual, si después de un año de estar escuchando la voz del Señor Jesús a través del Evangelio de Juan, algo no ha sido impactado en nuestra vida, es porque no hemos estado conscientes de que todos estos domingos, de que todas estas enseñanzas es Dios hablándome a mí. Dios hablándome a mí. A lo mejor nos hemos acostumbrado muchas veces a que vamos a la reunión y ya estuvimos en la reunión y ya terminó la reunión y ya nos vamos a nuestra casa después de la reunión. Y no lo tomamos desde el punto de vista de Dios me habló, Dios quiso hablarme, Dios quiso enseñarme, Dios quiso mostrarme hoy algo, Dios quiso cambiar algo hoy en mi vida. Y por eso no pasa nada. Que Dios nos ayude a estar conscientes que cada domingo que venimos aquí y abrimos su palabra es porque Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Llegamos ya al capítulo 16 del Evangelio de Juan. Pasamos ya al capítulo 16 del Evangelio de Juan. Y bueno, usted recordará la enseñanza pasada, el domingo pasado, donde ya después de varias cosas que el Señor Jesús habló con sus discípulos en ese momento íntimo, en ese momento crítico, difícil, donde la noticia de que el Señor Jesús se va y todo lo que eso implica hace una mella, hace un impacto fuerte en el corazón, en el alma, en la persona de los discípulos. El Señor los está consolando. Vimos a detalle todo ese aspecto, cómo el Señor los está consolando con promesas, con palabras tiernas. Pero ya está llegando al momento al momento final de ese discurso, y al final del capítulo 15 Él les dice palabras muy serias. Y esas palabras del final del capítulo 15 son exactamente las mismas. Está hablando, es el mismo discurso. Le explicaba yo que
en los textos originales no existen capítulos ni versículos de estas cartas o de estos evangelios, no existen capítulos ni versículos. En nuestras Biblias contemporáneas así está para facilitar el estudio, pero en los originales no está así, es todo un texto corrido. Y por eso es que al final del capítulo 15, con el principio del capítulo 16, el Señor Jesús viene exactamente hablando de lo mismo. Y por eso, si leemos el capítulo 16 y leemos del verso 1 al verso 4, nos vamos a dar cuenta. Dice así: estas cosas os he hablado. Pausa. ¿A qué cosas se está refiriendo? A las inmediatamente últimas que acaba de mencionar en los últimos versículos del capítulo 15, donde el Señor habla acerca de cómo serán aborrecidos por el mundo. A esas palabras se está refiriendo aquí cuando Él dice en el versículo 1 del 16: estas cosas os he hablado, o sea, estas últimas que les acabo de decir en los últimos versículos del capítulo 15, para que no tengáis tropiezo. Es decir, para que no te decepciones, hermano, para que no te decepciones, hermana, para que no salgas al final con que, bueno, pues es que yo pensé que las cosas de Dios eran muy bonitas y que nos hacían sentir muy bonito, porque esa es la idea que mucha gente piensa, que buscar a Dios, que relacionarse con Dios son cosas primeramente que se sienten, y eso es un error. Es un error pensar que yo tengo que sentir algo cuando busco a Dios, y que las cosas de Dios son cosas que se tienen que sentir, y si no siento es porque no es verdad, es porque no es realidad. Las cosas de Dios son cosas que se hacen y se buscan por fe, que aunque en muchos casos nuestros sentimientos y emociones se involucran, no tiene nada que ver el hecho de que sienta o no sienta cosas cuando busco a Dios o cuando voy a una reunión. Hay muchos lugares que se dicen cristianos que están llenos y abarrotados, porque lo que hacen con el evangelio es precisamente utilizarlo para hacer sentir a la gente cosas. Y solamente son momentos de bonitos sentimientos donde las emociones se revolotean todas, y hay gente llorando y en un éxtasis emocional. Pero con tristeza vemos que la vida de esas personas no cambia, no son transformadas, no vemos en ellas los frutos que la Biblia dice que debe pasar cuando el Espíritu Santo, y que es algo que vamos a ver hoy, algo muy importante, cuando el Espíritu Santo viene a convencer. Ahora, no quiero decir con esto que nosotros como cristianos no podamos o no debamos pasar momentos con Dios, en oración, en una alabanza, en una adoración, donde sintamos. No quiero decir que está mal que sintamos, no quiero decir nada de eso. Lo único que quiero decir es que tengamos cuidado de no hacer de nuestra búsqueda de Dios algo sentimental y emocional solamente. Eso es lo que trato de decir. Está bien, a veces Dios nos hace sentir cosas, pero no es la forma en la que Él trabaja en términos generales. Entonces aquí nos está diciendo: estas cosas os he hablado para que no te tropieces, para que no te decepciones, para que no te sientas defraudada, defraudado, para que no tengas tropiezo. Verso 2: te expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Entonces, lo único que quiero hacer en este momento como introducción es hacerles notar que estos primeros versículos del capítulo 6 es la inmediata continuación de las palabras del Señor Jesús en los últimos versículos del capítulo 15. Viene hablando acerca de lo mismo, nos viene advirtiendo acerca del aborrecimiento de este mundo hacia los cristianos. Y en este sentido, algo que nos debe de quedar muy claro, que ya debió de haber quedado muy claro, es que el mundo aborrece a la iglesia
porque el mundo aborrece a Cristo. Nosotros los cristianos del día de hoy vivimos en un mundo que no ama al Dios que nosotros amamos, que no quiere servir al Dios que nosotros queremos servir, que no quiere honrar al Dios que nosotros queremos honrar. Por eso es que muchas de las cosas que te vas a encontrar en este mundo son contrarias a lo que nosotros aprendemos en la Biblia. A nuestros hijos que están hoy aquí, a nuestros jóvenes que están hoy aquí, les quiero decir esto: el mundo en el que vivimos actualmente es un mundo que aborrece a Cristo y a las cosas de Cristo y a la palabra de Cristo, y esa es la razón por la cual muchas de las cosas que nosotros como padres les enseñamos son contrarias a las que ustedes ven todos los días allá afuera, con quien se relacionen, con sus compañeros de la escuela quizás, con sus amigos de la cuadra quizás, en ese lugar donde entrenas algún deporte y tienes compañerismo con miembros del equipo, y te das cuenta que ellos piensan de manera muy diferente a como a ti te ha sido inculcado, que tienen gustos diferentes a los que a nosotros como padres tratamos de inculcarte a ti, que hacen cosas diferentes y que parecen muy divertidas, y que muchas veces hay batallas en tu mente de decir: ¿por qué mis padres no me dejan hacer todas las cosas que hacen mis amigos y por qué no puedo ser igual que ellos? La respuesta es muy simple: vivimos en un mundo que aborrece a Cristo, al que nosotros amamos, queremos servir y al cual queremos transmitirte y enseñarte. Esa es la razón. Esa es la razón. Y bueno, el verso 1 te dice: estas cosas te las digo para que no tengas tropiezo. Los cristianos, lo he dicho muchas veces, lo sigo insistiendo en decir, los cristianos no somos de este mundo. Por lo menos el Señor no quiere que nosotros seamos parte de este mundo, porque nuestra residencia eterna no está en este mundo. Él nos ha llamado y nos ha escogido para una vida eterna junto con Él. Entonces, habiendo aclarado esto, continuamos al versículo número 7. Acompáñame por favor al versículo número 7 y leemos lo que dice el versículo número 7. Hablando el Señor Jesús, les recuerdo, dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude con estos versículos. Señor, en estos pasajes vamos a ver una de las cosas más importantes que tú quieres que tengamos presente, que tú quieres que sepamos. Palabras que le dijiste a tus discípulos, instruiste a tus discípulos en esto, diciéndoles que les era conveniente que tú te fueras. Y la razón de esa conveniencia, de ese beneficio, es que al irte tú, vendría y sería enviado el Consolador, tu Espíritu Santo. Hoy ayúdanos a entender la importancia de la venida de tu Espíritu, la importancia de la presencia de tu Espíritu Santo en este mundo, para que nosotros los cristianos primeramente estemos conscientes de ello, seamos colaboradores de ello, no ignorantes de esto, Señor. Y a las personas que aún no tienen esa gloriosa salvación, Padre, tú me ayudes a transmitirles esta verdad de tal manera que sea provecho y beneficio a su alma por la eternidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice el verso 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré, os lo enviaré.
Entonces, lo primero que quiero mostrarles aquí en este versículo es cómo el Señor es condescendiente con sus discípulos y les hace notar una verdad. Esa verdad que a ellos los tenía muy entristecidos, esa verdad que a ellos los tenía acongojados, esa verdad que a ellos los tenía preocupados. Y el Señor aquí tiene esa condescendencia con ellos y les dice: entiende que es para tu beneficio y entiende que es para tu provecho. Entiende que es necesaria mi partida, te conviene, es para tu bien, es para el bien de toda la iglesia. Era algo que le estaba costando trabajo a los discípulos entender, el provecho del hecho que Jesús partiera, que Jesús se fuera. Ya versículos anteriores o capítulos anteriores, el Señor había hablado del ministerio del Consolador o del Espíritu Santo. Si tú lo revisas capítulos más atrás, tú te vas a dar cuenta cómo el Señor Jesús les dice que a todos aquellos que le aman, aquellos que han recibido el amor derramado en sus corazones, les sería enviado el Espíritu Santo y no los dejaría huérfanos. Entonces ya el Señor les había hablado de esto, pero aquí vuelve a retomar el tema en la misma charla. Insisto, es la misma charla, es la misma plática de Jesús con sus discípulos, y la vuelve a retomar, y aquí otra vez se los presenta, pero se los presenta ahora con un enfoque diferente, y les dice que si Él no se marchaba, el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos y sobre el mundo que tanto Él había prometido no se iba a producir. Y esto es algo muy importante. Si Él se iba, el Consolador venía. Si Él no se iba, si Él se quedaba, el Consolador no vendría. Y esto es algo sumamente importante, como lo vamos a ver ahorita en el desarrollo de esta enseñanza. Aquí el Señor quería dejar claro que la venida del Espíritu Santo al mundo, con toda su influencia, con todo su poder, y a lo mejor echándole una revisada al siguiente libro de la Biblia después de Juan, que es el libro de los Hechos, te puedes dar cuenta y puedes entender un poquito más de la importancia de las palabras de Jesús en este momento. A lo mejor en ese momento los discípulos no lo entendían, y a lo mejor ellos podrían en su mente terrenal decir: bueno, pues ¿qué es mejor? ¿Qué puede haber mejor que estar con Jesús? Y a lo mejor en nuestra mente humana podemos razonar de la misma manera, ¿no? ¿Qué puede haber mejor que estar con Jesús aquí? A lo mejor muchos de nosotros en algún momento lo hemos pensado y decir: no, pues es que aquellos 12 discípulos pues la tuvieron re fácil y la tuvieron re bien. Imagínate caminar con el Señor Jesús aquí, tenerlo aquí de frente y escuchar su voz enseñándonos, diciéndonos, que a lo mejor muchos de nosotros podríamos decir: eso estuvo re bien, o sea, fueron privilegiados. Sin embargo, el Señor Jesús aquí está diciendo: no es así. Es mucho mejor que yo no esté y yo me vaya, para que les sea enviado el Espíritu Santo. El Señor Jesús estaba remarcando, estaba dejando claro que era muy importante que el Espíritu Santo descendiera. Ahora, es importante decir que no era la primera vez que el Espíritu Santo descendía. De hecho, el Espíritu Santo estaba en la tierra desde la fundación del mundo. Usted recuerda los primeros versículos, cuando el Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas cuando todo estaba vacío y desordenado y en tinieblas. Bueno, fue Dios, a través de su Espíritu Santo, el que ordenó todas las cosas. Y ese Espíritu Santo permaneció en la tierra todo ese tiempo. Nosotros no podemos pensar que todos aquellos hombres santos del Antiguo Testamento fueron santos por sí mismos. El Espíritu Santo estaba ahí, ayudándolos, ministrándolos, acompañándolos.
Entonces, el Señor Jesús en estos versículos está diciendo lo importante que es que el Espíritu Santo viniera. Entonces, pareciera ser que como una parte integrante de aquel pacto eterno para la salvación de los hombres, era que el Hijo se encarnara, que el Hijo muriera, que el Hijo resucitara, pero el asunto no paraba ahí. Algo muy importante, alguien quien continuara esa obra, y eso era el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo con la tremenda influencia que Él tiene en este mundo. Entonces, esa obra que nosotros muchas veces hemos alabado, principalmente aquellos que hemos sido hechos conscientes de lo gloriosa que es la salvación, de lo glorioso que es el Evangelio, debemos entender que no solamente es gloriosa la encarnación de Jesús, no solamente es sublime su muerte, no solamente es gloriosa su resurrección, sino también asimismo es glorioso el derramamiento del Espíritu Santo. Eso es muy glorioso, porque Él sería el encargado de hacer que todas las naciones gentiles, incluidos nosotros, fueran parte de la iglesia, del cristianismo histórico, y que el Evangelio fuera propagado por todo lugar. Y con esto entonces entendemos que el Espíritu Santo no solamente vino a ministrar a los cristianos, no solamente vino a ministrar a los creyentes. Esto es algo muy importante, esto que leemos aquí es algo muy importante para todos aquellos que el día de hoy están buscando la salvación, que entiendes que no eres salvo, que entiendes que no eres perdonado, que entiendes que si el Señor te llama hoy, estás perdido. Y entonces le debes tomar mucha importancia a esto que acabo de decir ahorita. El Espíritu Santo no solamente vino a ayudar y a ministrar a los cristianos y a los creyentes. El Espíritu Santo también vino a ministrar a los pecadores perdidos, enemigos de Dios, para traerles una convicción. Y entonces hablamos ahora del ministerio actual del Espíritu Santo. El ministerio de convicción por el Espíritu Santo es algo sumamente importante y algo que les debe atañer a todos los que están aquí presentes, los que estamos aquí presentes. De una o de otra manera, entender el ministerio de la convicción por el Espíritu Santo es algo muy importante, porque el objetivo del Espíritu Santo es, sí, número uno, glorificar a Jesús, pero glorificar a Jesús a través de llevar a los pecadores al conocimiento del Salvador. Ese es su ministerio más importante. Es el Espíritu Santo el que busca al pecador perdido y empedernido, el que está en tinieblas, el que no entiende nada, el que no razona nada de las cosas, el que razona todo al revés, y lo ministra, y lo alumbra, y lo lleva al conocimiento del Salvador. Y lo que estoy diciendo entonces es que nadie puede salvarse sin la obra regeneradora y de convencimiento del Espíritu Santo. Nadie podrá salvarse sin el ministerio del Espíritu de Dios. Nadie. Y en ese sentido quiero enfatizar un poquito, para provecho y beneficio de todos aquellos que el día de hoy no son salvos todavía, pero que Dios por su buena voluntad quiere que sean salvos. La Biblia nos enseña que por naturaleza, todas las personas son rebeldes a Dios y a Jesucristo. Son rebeldes a Dios y son hostiles a Jesucristo. Todas las personas. La abuelita más tierna
que tú conozcas, si no ha sido salva y no ha sido convencida por el Espíritu Santo, es una persona rebelde a Dios y hostil a Jesucristo. Y a lo mejor puede haber muchas preguntas y decir, ¿qué te pasa? ¿Tú no conoces a mi abuelita tan tiernita que es? Que es de las personas que tú la ves y te enternecen cuando te habla, porque es una mujer muy tierna. De acuerdo con ello, puede ser muy tierna para contigo, pero por una o por otra razón ha rechazado a Jesucristo. La Biblia enseña que por naturaleza, toda persona es rebelde a Dios y es hostil a Jesucristo. Tu hijo pequeño, tu amor, ese ser tierno que tú ves, si no es instruido en las cosas de Dios y en algún momento es convencido por el Espíritu Santo, él será una persona rebelde a Dios y hostil a Jesucristo. Invariablemente. Invariablemente. En el capítulo 2 a los Efesios, no lo busque, yo se lo digo para irnos rápido. Capítulo 2 de Efesios, versículo 1 dice que todo ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Todo ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Y el versículo 3 dice que por naturaleza, otra vez, de fábrica, pues, para que me entiendas, somos hijos de ira, de la ira de Dios. Muertos en nuestros delitos y pecados, hijos de ira. No importa, y lo quiero enfatizar porque el día de hoy está surgiendo una nueva religión. Y la nueva religión es aquella de la religión de las personas buenas o de los buenos seres humanos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, ha entablado conversación con algunas personas, lo ha leído en las redes sociales, pero hoy hay un pensamiento en mucha gente: saco de la ecuación a Dios, no quiero tener nada que ver con Dios, no quiero nada de Dios, no quiero nada de su palabra, no quiero nada de su reino, no quiero nada del evangelio, pero quiero ser un buen ser humano, quiero ser una buena persona. Y esa es la nueva religión que está surgiendo el día de hoy. Y tú ves a los devotos de esa nueva religión que no comen carne, son veganos, porque pobrecitos marranos que también sufren, pobrecitos gallinas, pobrecitas como sufren, abusamos de ellos, abusamos de ellas, y entonces ahora son animalistas, ¿no? Y ahora, pobrecita de la naturaleza que está sufriendo por causa del pecado, y eso es cierto, la naturaleza gime, la creación gime por la maldad del ser humano, pero ahora ya los miembros de esa religión ahora se enfocan en la naturaleza más que en el Creador y dicen: pobrecitos arbolitos, pobrecita naturaleza, pobrecito, están sufriendo. No importa qué tan buen ser humano quiera ser una persona, si no se vuelve a Dios y se arrepiente, es una persona rebelde a Dios y hostil a Jesucristo. También la Biblia, aquí en el capítulo 4 de los Efesios, nos dice que ese ser humano por naturaleza tiene el entendimiento entenebrecido, son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lo quiere leer en Efesios 4, verso 18 y verso 19. Cómo Dios describe al ser humano rebelde a Dios. No importa, insisto, qué tan buen ser humano quiera ser, no importa qué tan buena persona. Yo he platicado con muchas personas que dicen: no necesitas a Dios, no necesitas ir cada domingo ahí a donde vas a estar viajando. He sido criticado por venir acá y todo, y no importa, tú puedes ser una buena persona si quieres.
por más buena persona que quiera ser una persona, sigue siendo rebelde a Dios y hostil a Jesucristo y digno de la ira de Dios. En Colosenses 1:21 la Escritura dice que son enemigos en su mente y hacen malas obras. Y muchas cosas se nos aclaran cuando leemos 2 Corintios capítulo 4 verso 4, que se nos dice que estas personas son enemigos, están cegados por Satanás, de modo que no pueden entender la verdad espiritual. A esas personas que se sienten buenas porque no comen carne de cerdo, porque cooperan contra el maltrato animal, por más a varios de ellos he tratado de explicarles qué es lo que nos hace aceptos a los ojos de Dios. No es que seamos buenas personas. Voy a repetir esto que he dicho muchas veces: el cielo no es para buenas personas, ni el infierno es para malas personas. El cielo es para los justificados delante del Padre por la fe en Jesucristo, y el infierno es para los que rechazaron a Jesucristo y su palabra. No hay más. Olvídese de que se va a ganar el cielo por ser bueno en esta tierra. Olvídese de eso. Olvídese de que va a ganar el cielo por hacer buenas obras. Olvídese de eso. La Biblia lo desmiente claramente. La Biblia lo desmiente claramente. No hay cielo para aquellos que quieren ganarlo por buenas obras. Y no lo entienden porque la Escritura dice que su mente está cegada por Satanás, de tal forma que no pueden entender la verdad espiritual. Y hay muchas personas que aman esa ceguera. Quieren seguir en esa ceguera. Quieren seguir ciegos a la verdad espiritual de su condición eterna. Por eso la importancia del ministerio del Espíritu Santo. El mundo odia a Jesús por sencillas razones como esta: el pecado odia la justicia, la imperfección odia la perfección de Dios, las tinieblas odian la luz de Dios. Tan sencillo como eso. Y la importancia del ministerio de convencimiento del Espíritu Santo es penetrar en el corazón de las personas que están esclavizados por el pecado. Ese es el ministerio del Espíritu Santo: penetrar a los corazones que están esclavizados en pecado. Hace rato yo les decía cómo Efesios 4:18 dice que las personas que están así es porque su corazón está endurecido por la dureza de su corazón. El profeta Ezequiel lo asemeja a un corazón de piedra, al cual no penetra nada, no entra nada, es insensible a todo. Así es el corazón del ser humano que no está convencido por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo viene y lucha contra el corazón duro de los pecadores, contra su mente rebelde, y quiere hacerte entender la importancia del Evangelio, la importancia de que busques a Dios, la importancia de que reconozcas tu pecado y reconozcas tu maldad. Pero muchas veces las personas así lo rechazan. Y entonces el Espíritu Santo está así. Y aquí es importante, desde ahorita es importante que
estemos nosotros haciendo conciencia y memoria de cuántas veces el Espíritu Santo ha venido a tu mente y a tu vida a hablarte, a mostrarte tu vida de pecado, tu vida de maldad, y a mostrarte la importancia de que busques a Dios. Entonces, el principio del ministerio de salvación del Espíritu Santo a los perdidos se revela en esta palabra que leemos aquí en nuestra Biblia. Él convencerá. Él convencerá. Y esta palabra convencer, si nosotros nos vamos a la raíz griega, habla de aquella convicción en el sentido legal o en el sentido judicial. Así como cuando el juez le muestra las evidencias al acusado, al delincuente, para hacerlo convicto de sus fechorías. Esa es la palabra, de hecho, que se utiliza aquí. La palabra griega para esta palabra convencerá es eleccho, lo cual significa probar la culpabilidad. Cuando la Escritura dice Él convencerá, lo que está diciendo es Él va a probar la culpabilidad. Cuando el Espíritu Santo viniese, lo que estaba diciendo el Señor Jesús, cuando el Espíritu Santo viniese, Él probaría, Él comprobaría la culpabilidad del mundo, así como un juez o como un abogado fiscal que produce toda la evidencia para convencer tanto al juez como al jurado de la culpabilidad del acusado. De esa misma manera, de esa misma forma. Así, entonces el ministerio del Espíritu de Dios es venir, producir esa evidencia en el corazón suyo, en el corazón mío, para traernos una convicción y llevarnos a una actitud de tomar decisiones. Llevarnos una actitud de tomar decisiones. Entonces, esto es algo importante. Antes de poder nosotros tener fe y confiar en Jesucristo, debemos de haber tenido una convicción de nuestra culpabilidad. Si esto no se produce, va a ser muy difícil que a usted le brille la gracia de Jesucristo, que a usted le brille el amor de Dios, que a usted le brille el amor de Jesús muriendo por usted en la cruz. Si usted no está convencida del pecado, de su pecado, de la gravedad de su pecado, si usted no está convencida de que usted es culpable y reo de muerte, va a ser difícil que usted pueda ver a Jesucristo muriendo de manera personal por usted. Va a ser muy difícil. Por eso la importancia de la convicción del Espíritu Santo. Pero aún más, en este mismo contexto que estamos leyendo, esa palabra convencerá también muy probablemente se refiera un poco más específico a aquel convencimiento de la realidad de su pecado. Más allá de hacerlo convicto, de forma general, Él quiere hablarle a cada quien de manera personal, porque Él nos conoce a todos y cada uno de nosotros, conoce nuestra vida, sabe qué hemos hecho, sabe qué hemos hablado, sabe dónde hemos andado, sabe todas las cosas, y entonces Él de manera específica quiere hacernos ver todas esas cosas, esa realidad en nuestra realidad y posición con la santidad de Jesús. Lo vamos a ver ahorita. Este texto nos dice que el Espíritu Santo nos va a convencer de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Vamos allá. Juan capítulo 16, verso 9. Dice así,
Juan 16, verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Ya vimos qué es eso de que el Espíritu Santo va a convencer. Y ahora el Señor Jesús nos aclara de qué cosas nos va a convencer. Número 1, de pecado por cuanto no creen en mí. Y esto es muy importante, porque la palabra pecado aquí es la palabra griega amartías, pecado. Y la palabra pecado significa, en términos generales, cuando nosotros erramos en el blanco. Ya varias veces hemos explicado eso. La palabra amartía es un término en el que asemeja a un tirador de flecha, un tirador de arco, y que tiene el blanco puesto delante de él, pero que en lugar de apuntarle al blanco, voluntariamente voltean, giran hacia otro lado y tiran para otro lado. Y ya no le dan al blanco puesto, en este caso por Dios. Lo cual quiere decir que Dios tiene un propósito para nosotros, y pecado es cuando voluntariamente nos desviamos de ese propósito. No queremos nada con Dios. Entonces, la palabra amartía puede hablar de manera general de todas las cosas en las cuales nosotros rechazamos los propósitos de Dios, erramos el blanco. Pero en este contexto es muy particular cuando el Señor Jesús aclara algo. De pecado por cuanto no creen en mí. Por cuanto no creen en mí. Y aquí el Señor Jesús está siendo específico y está diciendo que ese pecado último de negarse a creer en Jesucristo. Finalmente, amados, este va a ser el pecado que condene a todas las personas. Aquellos que se nieguen a creer en Jesucristo. O sea, aquí el Señor no está hablando propiamente de todos nuestros pecados. La palabra amartía sí los incluye. Pero el Señor está siendo bien específico y está diciendo que de los pecados más grandes y de los que condenarán a las personas que finalmente se pierdan, es este, de haber escuchado la palabra de Dios y haberlo rechazado. Versículos anteriores, la semana pasada leíamos al final del capítulo 15, como él dijo, de manera que no tienen excusa, dijo el Señor. Porque yo vine y les mostré sus obras y hablé para con ellos, y rehusaron, de manera que no tienen excusa. Aquí el Señor se está refiriendo a todas aquellas personas de las cuales el Espíritu Santo vino a hablarles, tuvieron testimonio del amor de Jesús y no quisieron, y lo rechazaron. Todos los demás otros pecados, todos los demás, al que usted se le imagine, el de robo, el de adulterio, el de infidelidad, el de fornicación, el de borrachera, el de contiendas, el de mentira, toda la lista de Gálatas 5:19, piensen todas ellas. Todos esos pecados son perdonados cuando una persona acepta a Jesús, recibe las palabras de Jesús y cree en Él. En el momento en que una persona cree en Jesucristo y se entrega, todos los demás pecados son perdonados, ¿sí o no? Pero el pecado más grave es rechazar a Jesús. Por cuanto no creen en mí, por cuanto no creyeron. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, hace tiempo leímos en el capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Recuerda usted cómo le hemos enfatizado que el Evangelio de Juan, uno de los propósitos que tiene es mostrar la deidad de Jesús? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sin embargo, Juan enfatiza de muchas formas y maneras, en muchos pasajes, cómo la gente lo rechazó. Y por eso es que Juan retoma esas palabras diciendo, el pecado más grave, como lo hemos visto en todo el Evangelio, es como las personas, habiéndole oído, habiéndole visto, habiendo entendido el Evangelio, rechazan a Jesús. Rechazan a Jesús. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. También en el capítulo 5, verso 40, Jesús reprendió a aquellos que no querían ir a Él para tener vida. A los judíos incrédulos les advirtió con solemnidad, allá en Juan 8, verso 24, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús fue muy enfático con estas cosas. Entonces, el Espíritu Santo, su ministerio es venir sobre aquellas personas que viven en su pecado y convencerlas de la provisión de perdón por la gracia mediante Jesucristo. Él quiere convencerte de que eres un pecador malvado, de que no eres una persona buena, aunque pienses que eres buena, aunque pienses y te justifiques diciendo que hay otras personas peores. Él quiere convencerte que eres malo, que estás perdido y que mereces ir al infierno y por lo tanto mereces un Salvador. Esa es la función para lo que fue enviado el Espíritu Santo. Rechazar a Jesucristo es el pecado más grave. Y en eso deberían de meditar varios de los que están aquí. A lo mejor no haces muchas cosas malas a tu juicio. A lo mejor no haces muchas cosas que a tu forma de ver no están tan mal. Pero hoy deberías de considerar cuál es el punto de vista y cómo mira las cosas aquel que finalmente es el juez de toda la tierra. No seremos juzgados de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestros principios y de acuerdo a nuestros objetivos. Vamos a ser juzgados por Dios, por la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que si no crees en Jesús, aunque te estés esforzando en ser bueno, buena, estás reprobado, estás reprobada. Y cuando hablo de creer en Jesucristo también es necesario aclarar esto, porque en nuestro país hay una cultura de yo sí creo en Jesús, pero vivo como se me da la gana y hago como se da la gana. Nuestro país es un país religioso. Nuestro país es un país religioso en términos generales. Y ya sea por una religión o por otra, pero se les ha hablado de Jesús. Y las personas han creído y han entendido que con decir mentalmente yo creo en Jesús, ya están creyendo en Jesús. Entendamos que creer en Jesús no es creer como yo quiero creer. Creer en Jesús es como dice la Biblia que debemos creer. Y por eso debemos darle la importancia y el valor a la palabra de Dios. Debemos creer en Jesús como dice la Escritura. Esto es importante que le demos el valor, porque muchos se han acomodado y dicen, yo sí creo, entonces yo no estoy condenado, yo estoy salvo porque yo sí creo en Jesús. Pero tu vida no refleja los frutos que debe reflejar una persona que tiene la verdadera fe en Jesucristo. Esas son cosas que debes revisar. Siguiente versículo, verso 10, Juan 16, verso 10 dice, Jesús dijo a los discípulos, el Espíritu Santo convence al mundo de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu Santo convence al mundo, ya vimos por qué lo convence de pecado,
ahora lo convence de justicia, dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. A la justicia a la que se está refiriendo en el versículo 10 es aquella justicia perteneciente por naturaleza a Jesucristo como Hijo Santo de Dios. Es decir, el versículo anterior y este versículo son la contraparte. En el versículo anterior el Espíritu Santo va a convencer al pecador de su naturaleza mala y de su pecado. Y después va a convencer a las personas de la naturaleza justa de Jesucristo por ser el Hijo de Dios. Entonces está aquí hablando de la justicia de Jesús que Él tiene por el mero hecho de ser el Hijo Santo de Dios. Es el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda. El Espíritu no solo convence a los incrédulos de su pecado, también los convence de su necesidad de tener justicia perfecta por Cristo Jesús. Y esta es la parte importante. Esto es lo que yo le decía hace un rato cuando le decía, no solamente es necesario buscar ser una persona buena. Delante de los ojos de Dios no te sirve ser o tratar de ser una persona buena. Necesitas en tu vida la justicia perfecta de Cristo para poder ser justificado delante del Padre, para que ya no seas hijo de ira, lo mismo que los demás. Necesitas en tu vida la justicia perfecta del Hijo de Dios. Y esto no es algo de lo que yo te voy a convencer, es ministerio del Espíritu Santo. Es ministerio del Espíritu Santo. Tienes que entender que no solamente es dejar de hacer lo malo, tienes que ser justificado delante del Padre. Y el único que lo puede hacer es a través de la fe en Jesucristo. Y el único que te puede convencer de esa necesidad es el Espíritu de Dios. Porque viene el Espíritu Santo y compara tu impiedad con la santidad y pureza de Jesús. Es la única forma de que nos demos cuenta de la grandeza de nuestro pecado. Es la única forma. Poder ver nuestra vida en comparación de la vida santa y pura de Jesús. Y darnos cuenta que no hay comparación. Y darnos cuenta cuán grande es nuestro pecado. En este mismo versículo, versículo 10, la parte B dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Señor Jesús lo que está explicando aquí en esta parte es que aquí se provee la evidencia de la suprema justicia del Señor. Nos está mostrando la aceptación en la presencia del Padre, la aceptación del Padre a Jesucristo. El libro de Apocalipsis nos dice que ninguna cosa inmunda podrá entrar al reino de los cielos. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿No? Ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Nada inmundo puede entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, el Señor Jesús está diciendo, yo voy para allá. Yo voy para allá. ¿Y por qué Él sí puede ir para allá? Porque a los ojos de Dios Él es justo. Él es justo. Él no está reprobado delante de Dios. Si me acompaña Habacuc, capítulo 1, verso 13, libro del profeta Habacuc. En este versículo se nos dice que Dios dice, muy limpio eres de ojos,
para ver el mal, ni puedes ver el agravio. El salmista decía: ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias, el de corazón puro. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo cuando dice: voy al Padre y no me veréis más, Él está diciendo: yo no tengo problema para entrar delante de Dios. Yo no tengo problema. Yo soy justo a los ojos de mi Padre. La carta a los Filipenses nos dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y entonces se nos está dando aquí testimonio de la justicia de Cristo. Qué importante es que nosotros estemos entendiendo esto. Qué importante es que le estemos dando el valor. Entonces, quienes atiendan, quienes pongan atención al testimonio de Jesús, a sus palabras, a lo que Él dice en todo esto, sobre nuestro pecado, sobre tu pecado, quienes pongan atención sobre tu pecado, vas a poder entender que la justicia perfecta de Cristo, que se nos muestra aquí en el Evangelio, es perfecta y es necesaria y es suficiente para vestirnos de manera inmediata con su justicia. Por eso es que no necesitas de buenas obras para ir al cielo. Lo único que necesitas es la justicia de Cristo revistiéndote a través de la fe. Después de que el Señor hace eso, bueno, Él nos pondrá en el corazón la necesidad de hacer obras de amor, obras de fe. Pero no necesitas obras para ir al cielo. Necesitas ser revestido por la fe de la justicia de Jesucristo. En ese momento tus pecados van a ser ubicados totalmente en Él y en su muerte a manos de la justicia santa de Dios. Y entonces vas a entender como si ahora de manera personal su muerte fue una muerte por tus pecados, pagando tu deuda que tenías con el Padre. Tus pecados son colocados en su muerte y su justicia es colocada en tu vida y en tu persona. A la luz de esto que te estoy diciendo, entendemos cómo el apóstol Pablo a los romanos dijo estas palabras: que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación a través de su justicia por la fe. A través de su justicia por la fe. Entonces Jesucristo volvió al Padre porque Él había terminado su obra aquí. Cuando Él murió una muerte de juicio. Llevó mi culpa, llevó la culpa suya y murió en nuestro lugar. Fue entregado por nuestra transgresión, por nuestra culpa, pero también fue levantado para nuestra justificación. Y es de suma importancia, porque usted y yo necesitamos esa justicia. No es suficiente solamente tener perdón de pecados. Hay muchas personas que vienen conmigo y me dicen: es que yo ya me arrepentí, pero no me siento bien. Y la razón es una: aparte del perdón de pecados a través del arrepentimiento, necesitamos la fe que nos justifica, la fe que nos imputa la justicia de Cristo. Esto es muy importante. El arrepentimiento y la fe, de lo cual estoy seguro que han escuchado hablar mucho, pero ahora entendemos esto. No solamente es suficiente el perdón de pecados. Ahora usted necesita entender que Jesús murió por usted para darle su justicia, justicia que nosotros no podemos tener de manera personal, de manera sola.
Y el último punto, terminamos con esto: el Espíritu Santo convence al mundo de juicio. Dice el versículo número 11: de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Y aquí el Señor está diciendo que ya ha sido juzgado. Entonces Él ya ha sido juzgado, Él ya ha sido expulsado del cielo, y ya han sido expulsados del cielo junto con Él todos aquellos ángeles que se rebelaron contra Él. El príncipe de este mundo también fue derrotado por completo en la cruz. Por completo en la cruz ya fue derrotado, y aunque parecía una victoria de Él, en realidad era la hora de su perdición. Jesús muriendo en la cruz estaba derrotando por completo la obra del príncipe de este mundo. Y aunque Satanás ya está derrotado, y juzgado y esperando su sentencia final al final de los tiempos, Él sigue haciendo obras en este mundo. ¿Y cuáles son esas obras? Ya lo vimos: cegando el entendimiento de muchas personas, atrapándolos, apresándolos para devorarlos y para llevarlos con Él en el día del juicio. Eso es lo que Él está haciendo todavía el día de hoy. ¿Cuál es la advertencia que está lanzando aquí el Señor Jesucristo? La advertencia es muy clara y la advertencia es muy simple. Así como el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y ya ha sido condenado, de la misma manera va a ser con todos aquellos que le sigan. De la misma manera va a ser con todos aquellos que le obedezcan. Ojo, no está hablando solamente de los satanistas, porque van a decir: ah, no, los que le siguen son los satanistas. Esos entonces son los que se van a perder y se van a ir con Él. No. Todas aquellas personas que rechazaron a Jesús, directa o indirectamente, están aceptando al príncipe de este mundo. No hay vuelta para atrás, no hay de otra forma, no hay de otra manera. Como lo he venido diciendo en contrapuntos, si no estás en el amor de Dios, entonces estás en la ira de Dios. Y aquí de esta manera, si no estás con Jesucristo, entonces estás con el príncipe de este mundo. No hay más. Y aunque usted diga: no, pero ¿cómo crees? No, yo no sirvo a ese ser. Si no estás sirviendo a Jesucristo, estás sirviendo a ese ser. Si no estás amando a Jesucristo, estás amando a ese ser. Si no estás obedeciendo a Jesucristo, estás obedeciendo a ese ser, al príncipe de este mundo. Y lo que está diciendo aquí Jesús, y que es que el Espíritu Santo va a venir a convencerte de que por cuanto rechazaste a Jesucristo, ahora debes entender que tu juicio y tu condenación son seguras, porque Satanás, quien rechazó a Jesucristo, él ya está condenado, él ya ha sido juzgado, y así va a suceder con todos aquellos que no se arrepientan y se entreguen en Jesucristo. Y entonces solo hay dos respuestas posibles a la obra de convencimiento del Espíritu Santo: el arrepentimiento o el rechazo. No hay más. El que no es conmigo, dijo el Señor, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si hemos rechazado a Jesús, entonces tú has abrazado al príncipe de este mundo. Y esto es algo muy serio. Esas personas buenas, esos seres humanos buenos que han rechazado a Jesús, han abrazado al príncipe de este mundo. Y así como Él ha sido juzgado y condenado, asimismo todas estas personas que le han abrazado.
Y así como lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, el fin de ellos es que sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Quienes acudan al llamado del Espíritu Santo cuando Él venga a hablarles y respondan en arrepentimiento y fe, pasarán la eternidad en la gloria y alegrías celestiales e inexpresables. Quienes rechacen a Jesucristo de la forma más clara o directa o de la forma más sutil o indirecta, sufrirán las consecuencias. Y a lo largo de la historia lo hemos visto. A lo largo de la historia lo hemos visto. Este es un llamado, amados. Termino con esto. Este es un llamado para todos aquellos que hoy no están en esta salvación, a aquellos a los que el Espíritu Santo de una forma, de otra, en un lugar o en otro, les ha hablado el Espíritu Santo para que se vuelvan de sus malos caminos, para que entiendan que están perdidos, para que miren a Jesucristo que murió por ellos y se arrepientan y crean en Jesús y reciban el Evangelio de la salvación, y puedan entender que Dios es bueno y que ha hecho todo esto. Yo no sé cómo te estás enfocando ahorita en todo este mensaje, pero yo quisiera que vieras esto. El Padre se despojó de su Hijo y lo envió a esta tierra encarnándose. El Hijo, siendo obediente, se encarnó, fue a la muerte por tus pecados. El Padre lo resucitó con poder. El Hijo ascendió al cielo y nos envió al Espíritu Santo para convencernos. De primera instancia, quiere convencerte de tu pecado para que lo reconozcas. En segunda instancia, quiere convencerte de que la justicia de Cristo puede ser sumada a tu vida a través de la fe, pero también te advierte que si rechazas todo esto, vas a ser condenado. Entonces, los primeros aspectos te habla del amor de Dios, del amor de Jesús. Murió, resucitó, ascendió a los cielos y envió a su Espíritu Santo para que pueda ser salvo, para que pueda ser salva, para que entiendas que todo lo que Él hace es porque te quiere perdonar y porque te quiere justificar. Pero si al final tú rechazas esto, serás condenada, serás condenado. Cerramos nuestros ojos, por favor. Y para nosotros, hermanos, para la iglesia, esto es lo que hizo el Espíritu Santo con nosotros. Si es que el Espíritu Santo obró en nosotros. Y por otro lado, es importante entenderlo. Cuando ores por una persona, tú sepas qué es lo que tienes que orar, qué es lo que vino a hacer el Espíritu Santo. Cuando tú te aflijas por un familiar perdido, tú entiendas qué es lo que tiene que pasar para que esa persona se salva. Y oremos por eso. Oremos porque el Espíritu Santo le convenza de su pecado, le convenza de que la justicia de Cristo puede ser sumada a su vida, pero que también le convenza y venga un temor santo a su corazón de que si rechaza a Jesucristo, será condenado, será condenada. Padre, que la obra gloriosa de tu Espíritu Santo sea hecha en medio de nosotros.
en aquellas personas que necesitan el convencimiento de Él. Bien nos dejas claro que esto es algo que nosotros no vamos a hacer. Bien me dejas claro que esto es algo que yo no voy a hacer. Yo no puedo convencer a la gente. Yo no puedo convencer a las personas. Yo no puedo llegar al corazón. Este es un ministerio del Espíritu Santo. Señor, ¿qué se ha hecho? En las personas que hoy me están oyendo, Señor, ¿qué se ha hecho? En aquellas personas que hoy están aquí y no son salvas, Padre, envía tu Espíritu Santo a sus vidas y convéncelas, Señor. Convéncelas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, quien nos amó y se entregó por nosotros. Amén, Señor. Amén.